Bueno, bienvenidos a todos y todas. Gracias por quedarse a esta en nuestra última charla que se llama Vulnerability Management in IoT Environment de la mano de Matías, Giovanni y Gabriel. Así que los dejo con estos genios para que aprecien la charla. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el tiempo. Sabemos que es viernes, es la última charla, así que vamos a tratar de hacerla lo más amena, así se pueden llevar algunos conocimientos de esta charla, ¿sí? Para los que no saben, básicamente nosotros lo que trabajamos son todos temas de OT, ¿sí? Me gustaría saber, si pueden levantar la mano, cuánta gente conoce lo que es OT, si tiene idea, ¿no?, de lo que son sistemas industriales, sistemas SCADA, PLC, bien, 1, 2, 3, 4, bien, perfecto. Si se fijan, no es algo muy común, menos de la mitad de la sala tiene conocimientos en todo lo que es OT, ¿sí? Por eso nosotros venimos a traer este hermoso tema, que la idea es, imagínense o pónganse en el lugar de, son los responsables de seguridad de una planta nuclear, de una planta potabilizadora, de una planta de acero. Parar un PLC o parar un equipo para hacer una ventana de mantenimiento y que falle, ¿sí? ¿Cuál sería el problema, por ejemplo, en una planta potabilizadora que tuviésemos una falla, ¿sí? Esto sería un impacto muy grande porque quizás podríamos contaminar el agua, podríamos impactar en la salud de las personas, ¿no? Bien, ahora, la gran pregunta, ¿no? Nosotros, las personas de seguridad, somos la gente que por ahí molesta, que incomoda a la gente de la operación. En la gente de la operación, imagínense que ellos son personas enfocadas a mantener el proceso, a que no tengan una interrupción, por lo cual cuando uno viene a conversar con esta gente y decir, mira, ¿sabes qué? Tenés una vulnerabilidad la cual es crítica y te podría parar el proceso, del lado de ellos la primera respuesta siempre es no. Entonces, ¿qué venimos a traer nosotros? ¿Cómo tratar todas esas vulnerabilidades? ¿Cómo medir todos esos impactos de tal manera que consigamos esa aceptación y podamos mitigar los riesgos asociados? Perfecto. Un poco sobre nosotros. Mi nombre es Matías Manacero, Gabriel Sandoval, acá quien me acompaña, y Giovanni Gómez, ¿sí? Ya se van a presentar los chicos, pero básicamente nosotros estamos trabajando hace un par de años en conjunto. Tenemos un equipo que se dedica puntualmente a todo lo que son tecnologías industriales, con el agregado de que nosotros hicimos un mix entre lo que es OT y lo que es cloud, algo que no se suele ver porque todo lo de OT por lo general es on-premise. Perfecto. Bien, para los que nos conocen, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos es la parte de lo que sería IT. ¿Qué sería IT? Todas las tecnologías que ustedes conocen como servidores de correo, servidores de base de datos y lo que pueden apreciar en el día a día, ¿no? Ahora, lo que nosotros vamos a tener como OT va a ser toda la parte de la operación, ¿sí? Todo lo que nos permite automatizar lo que son los procesos industriales, sea una planta de agua, sea una planta nuclear, entre otras industrias, ¿no? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros esto? Que a ustedes les quede la charla que básicamente en lo que es OT nosotros vamos a tener PLC, SCADA, HMI, todo lo que es equipo industrial. Bien, para lo que no vieron nunca es un PLC, ¿sí? Un PLC va a ser un equipo como el que tienen ahí. El PLC lo que tiene son entradas y salidas a través de una lógica. Dependiendo de la entrada que tenga va a ser la salida que vamos a encontrar. Esto es el encargado de controlar la mayoría de los procesos. Ahí hay otro ejemplo de lo que sería un PLC. Ahí tienen un tablero en el cual el PLC tiene varios slots, ¿sí? Porque imagínense que es una caja que ustedes le pueden ir agregando algunos módulos, ¿no? Perfecto. Bien. Ahora nosotros tenemos los que son HMI. Imagínense que ustedes tienen ese equipo en una planta y necesitan saber el estado del proceso, necesitan hacer un monitoreo del mismo. Para eso nosotros tenemos estos equipos que se llaman HMI, los cuales están adaptados para soportar temperatura, soportar un montón de variables de campo, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Algunos HMI permiten esta interacción, que la persona pueda tomar algunas decisiones a través de la pantalla. Bien. En algunos casos tenemos ya un poco una lógica más avanzada en la cual nos da un estatus de lo que sería el proceso. Y después nosotros tenemos algo que desde nuestro punto de vista es muy importante, que es el sistema SCADA. El sistema SCADA, para que se imaginen, lo que hace es colecta información de todos los procesos y se lo va a mostrar a una persona que esté encargada, ¿no?, de todo este estatus, que suele ser la gente de operaciones. Entonces, esto es lo que a nosotros nos permite conocer el estado de todo el proceso y tomar alguna decisión en caso de ser necesario. Acá tenemos otro ejemplo de una SCADA. Bien.
Ahora, por último, lo que se está viendo mucho en las industrias es la implementación de robots. Los robots también tienen sistema operativo, tienen vulnerabilidades, tienen interconexiones. Acá tenemos algunos ejemplos de robots que se utilizan para ordenamiento de paquetes en algunos casos o en algunas empresas de logística. Acá pueden ver también uno de los brazos que son comúnmente utilizados. Y ahora nosotros entramos en la parte importante, ¿no? Porque si bien nosotros les contamos un montón de equipos y demás, tenemos una clasificación. Para poder trabajar con las vulnerabilidades, lo importante es que segmentemos en grupos y tratemos cada uno de los grupos con las personas responsables, tanto con las personas de la operación como con las personas encargadas del área de IT o de soporte, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una clasificación en donde vamos a tener lo que van a ser los dispositivos de OT, que era lo que habíamos visto anteriormente, un PLC, un robot, un HMI, y después vamos a tener la infraestructura. La infraestructura es todo aquello que va a dar soporte a todos estos equipos de campo que para nosotros son los equipos fundamentales, ¿no? Dentro de esto vamos a tener un servidor SCADA, que es el que vimos anteriormente, que es una pantalla que nos va a permitir ver todo lo que sería el estado del proceso. Una estación de ingeniería, para los que nos conocen, una estación de ingeniería es el equipo que tiene el software para programar el PLC, ¿sí? Entonces también es un elemento muy importante. Y después, dependiendo del proceso y el estado, podríamos tener un HMI que esté virtualizado y no sea un equipo físico. ¿Qué se van a encontrar? Sistemas operativos que ya conocen, Windows, Linux y bases de datos, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, continuando, mi nombre es Giovanni Gómez, me dicen Rafa porque es mi segundo nombre y es mucho más fácil acordármelo. Trabajo en ciberseguridad industrial ya hace 6 años y en conjunto con el equipo, bueno, continuando con el tema, lo que quiero que se lleven directamente es el entendimiento de lo que sería la gestión de vulnerabilidades, ¿no? Una de las cosas más importantes es tomar en cuenta lo que sería la identificación de los riesgos como primer punto de partida, tener un buen inventario de activos y de igual forma hacer lo que sería la identificación de cómo podemos mitigar vulnerabilidades y al mismo tiempo cómo podemos remediarla con ciertos workarounds. La diferencia que va a haber en el caso de OT es que se maneja una variable de safety. Esa variable de safety es muy importante porque no se toma en cuenta en entornos de IT, que es toda la parte de security. El término de safety va de la mano con el riesgo físico que puede ocasionar el daño a un proceso industrial. ¿Okay? Básicamente lo que también tenemos que tomar en cuenta es que ciertos tipos de herramientas que se van a utilizar generan un escaneo pasivo y un escaneo activo. Esos dos términos los vamos a profundizar más adelante, lo que nos permite entender cómo podemos obtener vulnerabilidades de una forma y cómo podemos validar si las vulnerabilidades fueron remediadas o no. Y por último, lo que creo que es más importante de la charla, que nuestro compañero Gabriel va a desarrollar, que es toda la parte de automación de este proceso, que siempre como el paso adicional que en muchas industrias o plantas cuesta poder llegar porque la mano de desarrollo no es algo que se priorice, es como que prefieren directamente entender que el proceso industrial funcione, agregamos seguridad como algo que entendemos que es prioritario, pero desarrollar un producto maduro para poder automatizar el proceso es algo que muchas industrias no están tomando en cuenta. Bueno, entonces unos conceptos más adicionales que queremos que se lleven, que es lo que vamos a estar mencionando en la charla, es directamente lo que serían las herramientas de vulnerabilidad. En los entornos IT se utiliza obviamente un montón de vendors que en OT no son muy utilizados. ¿Por qué? Porque tenemos un tema de protocolos que es muy específico para lo que es la industria. Se utilizan protocolos como Profibus, Modbus, Ethernet IP, ese estilo de protocolos que son propietarios de cada uno de los vendors y lo que se busca, bueno, es identificar esas vulnerabilidades de los PLC, como mencionó Mati, y ya directamente todo lo que sería infraestructura que soporta ese proceso industrial, si hablaríamos más de entornos IT. Sin embargo, tenemos una particularidad en los entornos OT, que es mucho entorno legacy. O sea, a veces nos vamos a conseguir con equipos que están soportados con Windows XP, Windows 7, etcétera, y es muy poco común conseguir versiones de Windows actualizadas, con lo cual eso presenta un desafío adicional a lo que sería la gestión de vulnerabilidades. Tenemos términos como ventanas de mantenimiento, que es algo muy común en el entorno de operaciones que se tiene que planificar porque todo cambio que se genere en lo que sería el entorno industrial tiene que ser planificado y justificado con una buena evaluación de riesgo, ya que
justificarle al área de operaciones que vamos a tener un servidor SCADA o una estación de ingeniería por el simple hecho de actualizar Windows, no es algo que a ellos les llame mucho la atención. Luego, para cerrar, directamente lo que sería deployar el parche, la parte de riesgo, directamente como habíamos mencionado, se tiene que hacer de manera semiautomatizada lo que sería el deployment del parche, y en lo que sería la gestión de riesgo se tiene que considerar la variable de seguridad física o safety. Y por último, los vendors en OT tienen un SLA muy elevado, ya que su nivel de madurez en lo que es ciberseguridad es muy bajo. Bueno, ahora bien, para hacer lo que sería el proceso de gestión de vulnerabilidades, como vemos, está en todo el medio de estos tres conceptos, ¿no? Que sería la parte de identificación de riesgo, vulnerability management y todo lo que sería el parcheado. Cuando hablamos de la identificación de riesgo, es importante tomar en cuenta que vas a tener un conjunto de activos, tanto de infraestructura OT, que es lo que ya sabemos a nivel de IT, servidores, base de datos, etc. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que se agregan esos nuevos equipos, que son equipos OT, HMI, PLC, robots, etc., que presentan otro tipo de análisis de riesgo que se tienen que hacer. Se identifican los activos dentro de este alcance del trabajo, se identifica cuál sería la respuesta al riesgo que vamos a tener y en función de eso ya nos soportamos sobre las herramientas de gestión de vulnerabilidades para poder identificar cuáles son las vulnerabilidades existentes tanto en la infraestructura OT como en los equipos de OT. Y por último, lo que se busca es, bueno, ¿qué respuesta al riesgo vamos a dar? O sea, ¿vamos a parchear estas vulnerabilidades o vamos a implementar lo que serían medidas mitigantes? Generalmente lo que se hace en operaciones es irse más del lado de las medidas mitigantes porque es más pasivo y lo que sería el deployment del parche se deja como de último. Sin embargo, ahí vamos a entender un poco cómo se puede ganar operaciones hablando el mismo idioma con ellos y explicarle que realmente este riesgo que estamos mitigando te va a ayudar a ti a continuar las operaciones que tanto deseas mantener. Ahí lo que tenemos que recalcar es que mucha de esta base, de este proceso, está en lo que serían los estándares. Pero los estándares, como todo, es muy ideal o idealista el escenario, te dicen qué hacer, etcétera, pero no te dicen realmente cómo hacerlo en el mundo real. Entonces, por ello que quisimos presentarles directamente lo que sería un modelo de arquitectura tanto on-premise como cloud, muy alto nivel, obviamente, y genérico, pero que nos permite ilustrar que del lado izquierdo, todo lo que sería la parte on-premise, es algo común ver como toda la red de operaciones y la misma red donde vamos a tener nuestras herramientas convergen en un mismo site inclusive, ¿no? Que se genera lo que sería la especie de una DMZ donde vamos a tener nuestras herramientas que puede ser bien sea un IDS o un sistema de vulnerabilidades, para la gestión de vulnerabilidades, disculpen. Estas herramientas lo que van a permitir mediante un escaneo pasivo poder identificar cuáles son las vulnerabilidades existentes tanto en lo que sería la VLAN de infra OT como en la VLAN de equipamiento de OT. Hacemos todo lo que sería la recopilación de esa información, identificamos cuáles serían las vulnerabilidades asociadas y en función de ese análisis de riesgo podemos determinar, bueno, qué tipo de acción vamos a tomar. ¿Qué sucede? Ya con el avance de todo lo que es la industria, el avance puede sonar como una gran palabra, pero realmente para operaciones estar en entornos cloud es un avance mayor, sobre todo porque para ellos hacer esa separación física, que sería de entornos cloud directamente y entorno físico, es algo que se debe justificar bien por el tema de disponibilidad. Que tenemos que tomar en cuenta que algo básico en lo que sería la ciberseguridad, que tenemos lo que es la parte de confidencialidad, disponibilidad, etcétera, eso se invierte en operaciones ya que lo que priorizan es la disponibilidad de las operaciones. En el caso de lo que sería infraestructura cloud tenemos ciertos desafíos muy importantes, que es que las herramientas o los IDS industriales no fueron diseñados para estar desarrollados estos tipos de ambientes. Con lo cual, esa separación, esa evaluación que se quiere hacer de identificar todas esas vulnerabilidades representa otro desafío adicional, ¿no? Sin embargo, cuando se logra identificar cuáles son esas VPC críticas donde vamos a tener toda nuestra infraestructura y logramos identificar todas las vulnerabilidades, podemos generar un modelo sólido de, bueno, tenemos todas las vulnerabilidades identificadas, ¿cómo hacemos para mitigarlas? Entonces ahí directamente Mati va a poder explicarlo un poco más en detalle eso. Muchas gracias. Bien, continuando con lo que mencionaba Rafa, no sé, imagínense un escenario en el cual ustedes estuviesen a cargo de lo que sería la parte de seguridad industrial y tuviesen que parar un horno que está todo el año a una temperatura máxima para actualizar un PLC, ¿sí? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuánto tardaría si esa actualización falla, ¿no?
Acá hay gente que trabaja con toda la parte de acero y sabe, digamos, cuáles son esos riesgos, ¿no? Entonces, lo que venimos a plantear nosotros es cómo primero vamos a detectar esas vulnerabilidades, ¿no? Y en el caso de detectarlas, ¿cuál va a ser el proceso o qué tenemos que entender para no impactar la operación, ¿no? Bien, la primera parte, obtención de vulnerabilidades. Para la obtención de vulnerabilidades, nosotros nos paramos en lo que habíamos mencionado anteriormente, lo que sería la infraestructura OT, un servidor de SCADA, un HMI, una estación de ingeniería, los cuales van a estar conectados con todo lo que van a ser los equipos de campo, ¿no? Esto es una arquitectura súper high level para la charla, son mucho más complejas, se pueden fijar si quieren el modelo de Purdue después para que vean cuál es la segmentación, pero esto sería, ¿no?, a nivel gráfico cómo estarían conectados los equipos. Entonces, nosotros para lo que es la obtención de vulnerabilidades, lo que podemos tener es, primero, una obtención pasiva, ¿sí? Lo que va a ser pasiva es, quizás a través de un IDS, poder sacar, digamos, cuáles son todos esos equipos de las vulnerabilidades, ¿sí? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan que un IDS que está escuchando equipos Windows me puede sacar todas las vulnerabilidades? No. Pero ahí está el negocio. En lo que es OT, son equipos muy particulares que manejan protocolos, en su gran mayoría propietarios. Entonces, el IDS, escuchando el tráfico, es capaz de saber la versión de modelo y la versión de firmware. Con eso, nosotros podemos saber las vulnerabilidades a las cuales está asociada ese equipo crítico, ¿sí? Entonces, en el caso de que querramos tener una profundidad o un detalle mayor, lo que podemos hacer es colocar un escáner de vulnerabilidades, el cual tenga o soporte lo que son protocolos OT, ¿sí? No se olviden de esto porque quizás a ustedes les pueden decir, este escáner de vulnerabilidades es para OT, bien, perfecto. ¿Qué sistema industrial tengo? ¿Qué protocolos manejo? ¿Qué proveedores tengo? Y en base a eso, yo voy a saber si este escáner va a ser capaz de conocer lo que son estos equipos. Y adicionalmente también, con este escáner de vulnerabilidades, nosotros podríamos conectarnos a todo lo que son los equipos como estaciones de SCADA, estaciones de ingeniería y demás, que dijimos que eran equipos Windows, ¿sí? Ahí se sigue bajo el mismo protocolo, teniendo en cuenta que imagínense que tienen un sistema SCADA en el cual ven todo el estado de una planta nuclear. ¿Qué pasaría si en una actualización yo necesito reiniciar un servidor? Lo cual es algo básico, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedo dejar a la gente de operación sin visibilidad de este sistema crítico? Perfecto. Bueno, ahora, ¿alguna vez pensaron en escanear un PLC? O sea, un equipo duro, un equipo que quizás es un sistema operativo que no es conocido. Nosotros lo que traemos acá no es, se puede escanear un PLC, podríamos configurar nuestro escáner que pase a través probablemente de un firewall, que sea la segmentación que tengamos, y tenga conexión a ese equipo, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que considerar es, los PLC corren dependiendo del vendor y dependiendo de la configuración en diferentes puertos. Entonces tenemos que saber qué puerto es, qué vendor es, si tiene algún slot especial al que nosotros queremos obtener las vulnerabilidades, y asociado a eso, ponerle un timeout y el protocolo, ¿no? que es lo más importante. Ahora, ¿cuál sería el riesgo? Imagínense escanear un equipo que quizás la memoria es limitada y no le configuremos el timeout correcto. Esto podría indisponibilizar el PLC, podríamos dañar la lógica, podríamos dejar inhabilitado el PLC por un tiempo. Y ahora, ¿cuál sería lo importante de esto, no? Un PLC es un equipo muy caro que lleva una lógica de control y no en todas las compañías tenemos spare, ¿sí? Entonces, si rompemos un PLC, ¿cuánto, o digamos, o cuál sería el costo de volver a la operación en un tiempo mínimo, no? Bien, hasta acá bien, ¿alguna duda, alguna consulta, algo? ¿Vienen bien? ¿Nos siguen? Perdón si algunas cosas son muy duras. Bueno. Sí. Una consulta. Con ese riesgo, voy a sacar eso para allá, con ese riesgo de disrupción en un PLC, en operaciones. Sí. O sea, lógicamente alguien diría, no, o sea, no quiero correr ese riesgo, no te voy a dejar escanear. Bien. ¿Cómo porque dices, no, sí tiene que hacerse? Porque estamos hablando que o lo malogras o para tu operación, o sea, el riesgo es muy caro. Perfecto, buenísimo, muy buena pregunta. Bien, esa pregunta que haces vos es la que nosotros tenemos con la gente de operación. Lo primero que nos dicen es, no, la verdad no voy a actualizar porque puedo dejar afuera el PLC. ¿Qué hacemos nosotros? Para eso lo que vos tenés que
enmarcar el riesgo y soportarlo a través de un marco y explicarle cuál es la consecuencia si esa vulnerabilidad es explotada. Porque probablemente, si trabajas en el área de operaciones, sabrás que todos los PLC suelen estar desactualizados, los controles son muy pocos. Entonces, sí, también. Exacto. ¿Qué sucede? Para los que no conocen, en operación los PLC tienen una versión de firmware, ¿sí? Y el programa con el cual se le carga la lógica también está asociado a esa versión. Entonces, si yo vengo y te levanto un riesgo en un PLC, quizás la solución sea hacer una actualización de firmware, pero la versión que vos tenés para programar el firmware te queda obsoleta. Entonces, no solamente la actualización del firmware, sino también la actualización, por ejemplo, si es Siemens, del TIA Portal, si es Rockwell, del RS Logic 5000. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender cuál va a ser el impacto, qué tan crítico es el sistema y a nivel de safety, qué podría pasar. Con todo eso, nosotros lo que hacemos es apalancarnos en este informe para que la operación nos dé una ventana de mantenimiento y en el caso de no existir un spare, tener un workaround o alguna solución, porque tampoco por actualizar podemos dejar sin continuidad la operación. ¿Se respondió la pregunta? Perfecto. Si explicas una consecuencia de algo que no ha sucedido, porque puede suceder, a nivel de operaciones, Sí. o sea, no importa. Bien. Perfecto. Esa es una de las cosas que partimos la charla, es lo que decís vos. Si funciona, no lo toques. Ahora, ¿tenés que esperar que se explote la vulnerabilidad para salir a parchar? Para eso vos tenés que tener todo lo que sería tu política de ciberseguridad OT, en el cual hay riesgos que vas a aceptar y hay riesgos que no vas a aceptar. Entonces, los que no vas a aceptar los tenés que mitigar a través de una actualización o quizás en algunos casos me decís, no, mira, no estamos en condiciones de actualizar, pero podríamos, no sé, implementar un control compensatorio en el firewall que filtra las conexiones solamente desde la estación de ingeniería y ahí disminuís lo que sería ese riesgo, ¿no? Pero sí te vas a encontrar casos, a nosotros nos ha pasado de decir, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a actualizar, pero dentro de un año, dentro de 2 años, que es cuando tenemos de nuevo presupuesto para comprar los nuevos equipos y demás. Esas situaciones pasan en OT y ahí toca, digamos, de parte de la gerencia asumir o no ese riesgo, ¿no? Uno también tiene sus límites dentro de lo que sería el equipo de ingeniería. ¿Qué usas para escanear un software? ¿Es para un análisis de riesgo? ¿Cómo escaneas? Bien, perfecto. Para escanear nosotros lo que utilizamos son software, en este caso es un software industrial, en el cual le configuras los parámetros, le das lo que sería el protocolo, el vendor, el puerto y si tiene contraseña, le asignás la contraseña para que pueda escanear, ¿no? Bien, ¿hasta ahí todos bien? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Perfecto. Gracias por la pregunta. Sí, perdón. ¿Querés así escuchan todos? ¿Cómo podría afectar? Capaz no afecte tanto porque no entiendo muy bien de IoT y bueno, la diferencia, pero digamos, he visto videos que hay virus que atacan a plantas nucleares. ¿Eso a qué nivel afectaría o cómo podría afectar en un IoT, en una empresa que tenga máquinas, por ejemplo, textil grande o algo por el estilo? Bueno, ahí directamente con lo que es IoT, básicamente tenés que tomar en cuenta que esos servicios los van a exponer a Internet, porque es como lo más fácil para comunicarse con ellos. Directamente voy a decir, bueno, tengo este conjunto de Raspberry, porque realmente no es otra cosa que una Raspberry que está instalada en la red industrial, y eso los ponen a Internet. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vos podés ir directamente al Shodan y podés ver cualquier de esos dispositivos y ver, bueno, dónde está expuesto a Internet, te conectás y no es muy difícil poder hackear la contraseña directamente, admin o oper y entras ahí directamente. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo las industrias a nivel de poder segregar esos equipos? Porque los necesitas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros directamente tenemos todos esos equipos en la planta y vos lo que haces, ok, entendamos cuáles son el funcionamiento. Tenés que cargarle directamente lo que es el SSID, el Connection Stream para la base de datos, pero tenés que directamente que vaya por tu red privada. Entonces vos generás una VLAN específica para esos dispositivos y no permitís directamente que no sean expuestos a Internet. Entonces, como dijo Mateo, o sea, vas reduciendo el riesgo en función de lo que vos necesitas. No puedes ir en contra de eso porque operaciones lo va a necesitar.
Entonces vos lo que haces es, entendés la necesidad de operaciones, cuál es el objetivo realmente detrás de ese dispositivo. Tengo que leer temperatura de la caldera, tengo que leer la temperatura del motor, tengo que leer cuántos RPM tiene. Entonces vos entendés esa necesidad y decís, ok, este dispositivo te ayuda a esto. A nivel de seguridad tenemos que implementarlo de esta manera. ¿Estamos ok? Y ellos te van a decir, vos sos el experto. Entonces vos te volteás y decís, bueno, vamos a implementar esto a nivel de red, a nivel de parche, a nivel de infraestructura, todo de esta forma, y haces una POC. Y decís, bueno, directamente transmitimos los datos, lo guardamos en una base de datos, ¿estamos ok con esto? Listo, seguricemos. Filtramos todo el tema de contraseñas, vemos si podemos agregar mejores credenciales de acceso y quién debe tener acceso a ese dispositivo. Y así evitas directamente a que el dispositivo, conectarlo a internet, te conectas desde tu casa y no tienes ni una VPN para poder acceder a eso. Y en casos más graves como por ejemplo Stuxnet o virus así, que no sé si podían afectar realmente a un IoT o solo van bastante al final. Pero maneras de mitigarlo o si tenés una sospecha de que te pueden estar dañando los motores. Claro. Dale, sí, te iba a decir. Si querés ahí, guardamos esa pregunta porque es importante, pero ahí directamente la respondemos al final. ¿Te parece? Dale. Sí, ahí perdón, así ya vamos con la charla. Tenemos ahí unos minutos separados para las preguntas, así que ahí avanzamos. Bien, perfecto. ¿Cómo nosotros podemos validar estas vulnerabilidades, no? Porque quizás el escáner de vulnerabilidades nos da información, pero nosotros tendríamos que tener una segunda opinión o alguna posibilidad de hacer una validación. Para eso existen lo que se llaman advisories, lo que son los grandes vendors, como por ejemplo lo que sería Schneider, Siemens o Rockwell, tienen algo que es advisory. Los segundos martes de cada mes hacen una publicación de todas las vulnerabilidades en donde ustedes pueden ver la versión de firmware, el modelo, y podrían entender si tienen un correcto o un inventario actualizado, si les impacta o no para poder apalancarse quizás en lo que sería el informe del escáner de vulnerabilidades. ¿Qué es importante resaltar acá? No todos los proveedores tienen esto, ¿sí? No todo el mundo tiene estos advisory, lo que son los proveedores más nuevos y más chicos por lo general no tienen esto. Entonces, bueno, ahí hay que ver cómo es la manera en esos casos especiales, ¿no? No, entras a la página de Siemens o a la página de Schneider o a la página de Rockwell, fíjate en la parte de advisory que está en el apartado de security y ahí puedes descargar todo lo que es la información. Sí, ten en cuenta eso, que los segundos martes de cada mes hacen la publicación masiva. Quizás en el transcurso del mes puedes encontrar 1 o 2 advisory, pero son muy poquitos. Lo importante siempre es el segundo martes, que te vas a encontrar 20, 30, dependiendo el mes, ¿no? Perfecto. La parte de evaluación de riesgos. En esta parte nosotros lo que habíamos estado conversando, ¿no? Primero tenemos que entender cuáles son esas vulnerabilidades que obtuvimos previamente y después saber cómo va a impactar esa vulnerabilidad dentro de lo que es mi sistema industrial, ¿no? Y entendiendo que no todos los sistemas que yo voy a tener en la planta tienen la misma criticidad. Entonces, recuerden esto, que era la infraestructura, teníamos una infraestructura, teníamos los equipos de OT y los cuales estaban alcanzados por un escáner de vulnerabilidad en una arquitectura ideal, ¿no? Perfecto. ¿Cómo sería un workflow de mitigación, ¿no? De todos estos riesgos? Lo primero que nosotros tomamos es entender eso. Proceso industrial. ¿Qué tan crítico es mi proceso y cuál podría ser mi impacto a nivel de continuidad de negocio y a nivel de safety, ¿sí? Después, el otro punto, la criticidad de las vulnerabilidades. No todas las vulnerabilidades tienen la misma criticidad ni también el mismo vector de ataque. No es lo mismo una vulnerabilidad que sea atacada a través de red que otra que sea atacada de manera local. Entonces, entender cuáles son esos vectores que vamos a tener que podría afectar nuestro sistema. Después, el impacto, ¿sí? ¿Cuál sería el problema? Nos quedaríamos sin continuidad en el negocio, podríamos impactar la salud de la gente si fuese una planta potabilizadora de agua. ¿Cuál sería el riesgo de que mi sistema sea comprometido y la mezcla de los químicos para potabilizar no sea la correcta? ¿Sí? ¿A cuánta gente estaríamos afectando? Y después, por último, nosotros tenemos lo que sería el rollback. Siempre tenemos que tener un plan de rollback porque, como en cualquier actualización, podríamos tener un problema y sí o sí a la gente de operaciones, para apalancarnos en actualizar, tenemos que explicarles cómo hacer el rollback. Bueno, mi nombre es Gabriel,
Yo voy a estar comentándoles un poco de la mitigación y remediación. Sí, mi rol dentro del equipo es más como desarrollador. Yo todo lo que es seguridad lo vengo aprendiendo en conjunto con los chicos, en los proyectos que estuvimos trabajando. ¿Sí? Y una de las cosas que aprendí junto con ellos es tratar de hablar con el equipo de operaciones, ¿sí? Que son el stakeholders o lo que nosotros necesitamos convencer para poder trabajar toda esta mitigación de vulnerabilidades, ¿sí? Una vez que ya trabajamos en identificar estas vulnerabilidades y levantar los riesgos, nosotros lo que tenemos que hacer es no pecar de hablar de esta manera, ¿sí? Hablarle en términos técnicos, decirles, bueno, podemos llegar a encontrar un buffer overflow, secure injection, alguna de estas vulnerabilidades que nosotros detectamos y tenemos en la jerga continua, ¿sí? Porque básicamente nos vamos a ver así, ¿sí? Ellos van a estar hablando un idioma, nosotros vamos a estar hablando otro. Entonces, acá lo más importante de todos es empaparte de cómo trabaja la gente de operación en el día a día, ¿sí? Ir, visitar la planta, ir a visitar la bodega, rodearse con ellos y saber cómo es que trabajan, ¿sí? Y básicamente lo que terminamos detectando siempre es cuánto tiempo voy a estar fuera de servicio si aplico todos estos parches o actualizaciones que me estás comentando, ¿no? Así que, nada, acá lo más importante es, nosotros tenemos que hablar el mismo idioma. Empápense del proceso productivo, hablen con la gente de operación, ¿sí? Una vez que nosotros ya logramos ese paso, que es muy importante, ganarse ese feeling en conjunto con la gente de operación, tenemos que trabajar en lo que es la ventana de mantenimiento. ¿Sí? ¿Qué es la ventana de mantenimiento? Básicamente es nuestro lugar seguro, ¿sí? Nosotros ahí tenemos que tener lo que comentaba antes Mati, el rollback, tenemos que ver qué medidas vamos a aplicar, ¿sí? Tenemos que ver también los contratos con los vendors o los proveedores, porque muchas veces si nosotros decimos vamos a aplicar tal actualización, el vendor te dice hacelo y yo no te doy más soporte, ¿sí? Podemos encontrarnos con esos temas también. También es necesario para eso ver si vamos a aplicar o no la remediación. Estamos atados a lo que sería el presupuesto de operaciones. Nosotros lo que hacemos es detectar las vulnerabilidades a lo largo del año y básicamente nosotros se las reportamos, ¿sí? Le bajamos los riesgos, lo bajamos a tierra, trabajamos todo lo necesario con ellos, pero si nos dicen no dentro de nuestro presupuesto, nos van a decir venid de acá a un año y de acá a un año tenemos una pila de vulnerabilidades para platicar, ¿sí? Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que elegir cuáles son las más críticas y tratar de trabajar primero en ellas. Bueno, el tiempo de disponibilidad, porque básicamente la ventana de mantenimiento va a ser un rango de tiempo, una fecha en un rango horario. Nosotros lo que vamos a hacer es dejar improductivo al proceso, ¿sí? Eso se tiene que quedar muy en cuenta. Y también tener en cuenta fechas importantes, porque las fechas importantes hay un mes, un día o unos par de meses, entonces nosotros nos van a decir no vengas con los parches, no vengas con nada, porque esta es nuestro rango de fecha, como puede ser un Cyber Monday, por algo decirlo, se trabaja de esa manera. Bien, y como les comenté, mi parte dentro del equipo es de desarrollo, ¿sí? Muchas veces lo que puedes llegar a encontrarte, si venís del lado de IT, es con esto. ¿Qué tan maduro podemos llegar a estar en la parte de OT en diferencia con IT, ¿no? Viniendo de IT, mucho de lo que puede llegar a pasar es, te levanto la vulnerabilidad y algún tipo de escáner o alguna actualización automática, ¿sí? Como venimos comentando en la charla, eso no lo podemos hacer, hay que revisarlo antes. Entonces, lo primero que me encontré con eso es, bueno, ahí vas a tener que hacer todo el proceso de la detección, pero espera a que podamos trabajar en esa vulnerabilidad. Bueno, ese nivel de madurez en la automatización no la vamos a ver tanto en OT, ¿sí? Vamos a trabajar más en un nivel semi-automatizado, como habíamos comentado. Y acá un pequeño proceso de cómo debería de ser, ¿sí? El Vulnerability Scanner, donde nuestro mayor amigo va a ser el Passive Scan, que había comentado anteriormente Mati, ¿sí? No vamos a estar haciendo un escaneo activo al dispositivo por justamente esto, por indisponibilizarlo, y este escaneo pasivo se tiene que encargar el IDS, ¿sí? Tienen que conocer los protocolos de los dispositivos que estamos trabajando, ¿sí? Y una vez que ya están identificadas esas vulnerabilidades, acá es donde viene el mayor problema o la parte de validación de esas vulnerabilidades, ¿sí? Muchas veces son vulnerabilidades de software que básicamente diciendo una actualización del firmware o lo que sea, ya lo podemos solucionar, ¿sí? Pero también tenemos vulnerabilidades físicas o de diseño, como en el caso de los PLCs, donde muchas veces cuando vos vas y lees el advisory,
te dice, bueno, lo que tenés que hacer es agarrar el PLC, ponerlo dentro de un rack, cerrarlo y listo, ¿sí? Eso como lo haces de una manera automatizada, es medio complicado, ¿no? Entonces, al momento de leer Advisory te encontrás con eso y Rafa no me deja mentir, que corrimos el proceso, levantamos un montón de vulnerabilidades y se tuvo que leer todos los advisories. Entonces, ese es un problema. Una vez que tenemos la validación de todas estas vulnerabilidades, que es la parte manual o semiautomatizada, ¿sí? Vamos a hacer toda la asignación de tareas y cuando se mitigue la vulnerabilidad, efectivamente nosotros tenemos que validar ese efectivamente, ¿sí? Tenemos que trabajar tanto con el Active o Passive Scan. En nuestra experiencia, lo que recomendamos es el Active Scan, ¿sí? Eso que conlleva a una ventana de mantenimiento, eso que lleva a hablar con la gente de operación. No, entonces tenemos que estar bien armados para ver cómo vamos a pedir otra ventana de mantenimiento. Y el otro es el Passive Scan, que ese puede ahorrarnos todo ese problema. Pero ¿qué pasa? El Passive Scan, como lo dijimos antes, puede llegar a detectar las vulnerabilidades, sí, pero si no encuentra de nuevo el dispositivo en la red o detecta esa actualización de firmware o que se le aplicó un nuevo parche de una forma pasiva, no vamos a estar definiendo que justamente se mitigó la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, lo más recomendable es el Active Scan, pero si el Passive Scan funciona de una manera correcta, vamos a poder detectar que justamente la vulnerabilidad se mitigó. Y bueno, como les dije, vengo a la parte de desarrollo. Entonces, esta es la arquitectura del software high level, muy a high level para la charla de cómo se tendría que trabajar. En un principio, bueno, tenemos todos nuestros dispositivos, ¿sí? Estos tienen que ser inventariados o trabajados con el IDS detectados. Eso nos va a dar la información del dispositivo y las vulnerabilidades que tienen, ¿sí? Este IDS normalmente lo que vamos a llegar a encontrar siempre es que hay una API, ¿sí? Esa API no va a ser la mejor del mundo, ya les digo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en este orquestador, ¿sí? Ese orquestador lo que va a hacer es tener una API interna, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es comunicarnos con la API del IDS y ahí vamos a estar trabajando todo lo que es el inventario de vulnerabilidades y el inventario de activos. ¿Sí? Es muy importante tener el inventario activo, como ya saben, para poder tener la visibilidad de todos nuestros dispositivos. Una vez que terminamos con esto, también es muy importante la parte de analíticas. ¿Sí? La parte de analíticas es normalmente como queremos ver cómo evoluciona esos procesos o esas métricas que nosotros estamos sacando, ¿sí? Trabajando con eso. Y después lo que vamos a tener también es el Ticket Manager, en donde va a estar la gente de operación ahí, ¿sí? Por eso es que les comento, no tenemos que levantar tickets a lo loco, porque justamente va a estar la gente de operación trabajando en ese Ticket Manager o ese inventario de tickets, y se va a empezar a encontrar con un montón de vulnerabilidades, se va a empezar a abrumar y no van a crearnos una ventana de mantenimiento, ¿sí? Entonces tiene que haber ese prefiltro del equipo de seguridad. Y bueno, por último, unas consideraciones especiales de toda la charla. ¿Sí? El ambiente de testeo normalmente no lo van a encontrar, va a ser todo en producción. ¿Sí? Es medio complicado que tengamos un expert, como dijo Mati, en la parte de PLCs. ¿Sí? El parcheo normalmente va a ser una mala palabra. Vamos a encontrarnos que si funciona no lo toquen, pero bueno, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con la gente de operación. Los vendors o proveedores, normalmente cuando yo les comenté que podemos levantar un ticket con una vulnerabilidad, se la pasamos al vendor y puede decirnos actualizarlo y no le damos ningún tipo de soporte. Eso puede llegar a pasar o puede llegar a pasar lo otro. Voy y la reviso y te doy una respuesta de acá a 30 días. ¿Sí? Entonces no se peguen un tiro con el SLA. La automatización de procesos. Bueno, como les comentaba, es un proceso semi-automatizado, no es un proceso totalmente automatizado. Y la parte de safety, ¿sí? Acá el downtime básicamente es pérdida de dinero porque es un proceso productivo, ¿sí? O incluso pérdida de dinero puede llegar a ser alguna afectación humana, como comentábamos, ¿sí? Un problema en la parte de una planta nuclear no es broma. Y lo último es la ventana de mantenimiento, que ahí, bueno, como les comentaba anteriormente, es una de las patas más importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de negociar con la gente de operación, ¿sí? Después, nada más, espacio de preguntas. Bien, no sé si tiene alguna duda, consulta, queja, es bienvenido todo. Sí, ¿querés? Así se escucha.
Una pregunta simple. En ambientes de operaciones físicos es complicado, pero en ambientes que están conectados a red, específicamente, capaz sería posible en ambientes físicos, pero ¿es posible hacer un sistema de relays donde tengas un sistema operativo que le haga de relay al sistema que esté físico o que puedas conectarlo de alguna forma para circunventarla, o sea, tenerlo midiéndose, hacerlo de medidor mientras el otro sistema operativo físico que va a quedar ahí se actualiza? Básicamente, un sistema de relays de sistemas operativos, si es posible o es algo que se escuchó, se use en algún, aunque sea en la parte de que esté conectado a redes. Perfecto, muy buena pregunta. En este caso, en lo que sería operaciones, todo lo que es staging, que sería la parte de testeo o lo que vos podrías tener en redundancia, suelen ser ambientes muy caros, en el cual vos tendrías que tener tu arquitectura industrial totalmente espejada, de tal manera que cuando actualizás lo productivo te dé lugar a poder levantar el espejo y ante alguna falla hacer algún cambio, ¿no? Esto no se suele ver, sería el escenario ideal, pero como nosotros habíamos mencionado, los PLC son caros, las licencias de todo lo que son las aplicaciones también, entonces de poder se puede, pero el costo es muy alto y prácticamente es algo que no se ve, o al menos desde nuestra experiencia no hemos visto. ¿Y en sistema de red también es lo mismo, tipo, lo que está conectado a red? Todo lo que... Claro, es que todo está conectado, o sea, todo, imagínate que si vos tenés un PLC, ese PLC tiene que recibir información. La información podría ser a través de un sensor. Toda esta información va a ser a través de la red. Es una red que está súper aislada, súper low level, pero sigue siendo, o sea... Hay un punto de inflexión que se quiebra. Claro. Tenés que estar actualizando. Ese sería el problema que tenés, exacto. Quizás en un servidor de correo podría ser diferente la arquitectura, pero en lo que es OT, o sea, sería la arquitectura ideal, pero no se ve por lo general. Gracias. Sí, ahí quedó pendiente. Bueno, con respecto al escenario que mencionaste de StockNext y todo lo que es IoT, hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, si se infecta algún equipo de IoT, es qué tipo de acción tiene sobre el proceso industrial. Puede ser pasiva o activa. No necesariamente a nivel de escaneo, sino directamente ese equipo que tenemos en la red genera una señal a lo que sería el mundo físico o simplemente está censando valores. Ahora bien, si ese equipo simplemente censa valores y la indisponibilidad del mismo no me afecta la operación, el riesgo de que disponibilidad de ese equipo es muy bajo. Ahora bien, escenarios como el de StockNext, etcétera, fueron diseñados específicamente para comprometer ciertos servicios en lo que serían ambientes Windows. Ahora, específicamente lo que serían Raspberry o todo equipo de IoT, sería directamente buscar qué tipo de sistema operativo está siendo soportado o ver qué tipo de firmware está siendo soportado sobre ese equipo y ver qué tipo de ataque podemos realizar sobre eso. Luego que lo identificas es simplemente irse a lo que sería Cyber IT, identificar qué tipo de ataque podemos ejecutar, porque son equipos muy sensibles a nivel de tráfico de red y básicamente si haces un SQL injection, un buffer overflow, etcétera, si directamente un buffer overflow vas a desbordar la operación de ese equipo, la indisponibilizas y ahí comprometes el mismo. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que les haya quedado? Sí. Con una vez sola me alcanzó. Gracias. No, mira, la pregunta es por un caso particular. Yo trabajo en una empresa donde OT es básicamente el core business de la empresa. Entonces IT en realidad cuenta con una fracción del presupuesto que cuenta OT, por ejemplo. Y lamentablemente la seguridad de la información depende de IT. Y OT tiene algo así como una cosa hecha por ellos, pero que es incompleta totalmente. La pregunta, porque lo vi en el título de la charla, es, bueno, fantástico, ¿cómo yo desde las partes de ciberseguridad de IT me meto adentro de OT para que a ver si puedo levantar el nivel de seguridad que ellos tienen actualmente? Esa es la pregunta.
Gracias por la pregunta. Bien, en estos casos, que es lo que suele suceder, ¿no? Vos tenés el área de IT por un lado, el área de OT por el otro lado, y ellos tienen su propio nicho, ¿sí? A ese nicho no entra absolutamente nadie. ¿Cómo sería el escenario ideal? Digamos, mostrándoles cuáles son los riesgos de los equipos. Probablemente en primera instancia no te dejen ingresar, ok, empezá con un inventario de activos, sabés qué equipo es, sabés el PLC, tenés la versión de firmware, la versión de modelo, podrías utilizar un advisory para listar las vulnerabilidades y decir, mira, sin escanear, sin tocarte nada, tenemos todos estos riesgos. Entonces, si vos querés, lo que yo puedo hacer es levanto el riesgo o trato de entrar, escanear los equipos, ajustar a un riesgo más real, porque si vos tenés la posibilidad de escanear, tu realidad va a ser mucho mejor que la de un inventario probablemente, y en base a eso podés empezar a trabajar con la gente de operaciones. Pero que cuesta, sí, siempre cuesta, porque ellos te van a decir, a mí tu seguridad no me interesa que el proceso funcione, no lo toques y todo lo que venimos hablando, ¿no? Entonces podrías empezar por ahí. Además hay un tema de valen millones de dólares. Sí. Sí, la parte de costos es fundamental, por eso muchas veces te toca adaptarte a lo que sería el presupuesto del año siguiente y demás, pero bueno, es parte del proceso que cuando vos alcanzás un cierto nivel de madurez, en cada presupuesto te dicen, mira, de las vulnerabilidades que teníamos, cuánto es lo que necesitan, y ahí hay veces que el negocio accede a darte esa parte o hay veces que no. Pero lo importante, o qué sería lo que a nosotros nos interesa, es entender el riesgo, el impacto y el safety, ¿sí? ¿Cuánto nos va a costar a nivel de safety también, ¿no? De nada. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna? No, ¿tiene una pregunta? Bien, perfecto. Sí. Bien. ¿Alguna Sí. Bueno, ahí básicamente tuvimos un escenario con unos PLCs que básicamente lo que nos dijeron, el proveedor nos dijo, si vos actualizás el firmware de ese PLC, probablemente pierdas el equipo. Ya es responsabilidad tuya si querés asumir ese riesgo. Entonces nosotros lo que hicimos con el equipo de operaciones, casualmente teníamos un PLC de repuesto. Entonces lo que le hicimos, bueno, podemos replicar este escenario, o sea, podemos conectar este equipo en la red mínimamente para censar y conectarlo con la estación de ingeniería, a ver si no funciona. Conectamos el equipo a la red, generamos una VLAN separada, dijimos, esta es la VLAN de prueba, de parchado de este PLC, instalamos el equipo, conectado a la estación de ingeniería, hicimos esa conexión, todo ok, actualizamos el firmware, falló. Entonces lo que hicimos nosotros, bueno, veamos cuál es la falla, es porque no está conectado con otros componentes periféricos, que por ejemplo otros BFD, que no tienen el mismo tipo de firmware, o sea, hay un problema en ese aspecto. Y lo que validamos fue, bueno, hagámoslo en caliente, teniendo el ambiente productivo. Directamente se generó una ventana de mantenimiento, sabiendo que este equipo está ok. Básicamente tenemos la versión de firmware anterior en este equipo, actualizamos este equipo a la versión nueva y cualquier cosa volvemos al viejo, el espejo. Entonces lo que hicimos fue, bueno, probemos en producción, funcionó. Y era porque directamente faltaban componentes de la red, lo que sería la red local, que sí se comunican con el PLC. Entonces había una falla de comunicación en el PLC, pero no una falla de firmware en el mismo. Entonces ahí lo que habían mencionado, el tema del ambiente de prueba o el ambiente de réplica es eso. O sea, sería ideal tenerlo, muy costoso porque replicar también ese escenario conlleva tener toda la arquitectura aguas abajo, por así decirlo, de la operación para determinar, ok, tenés todos los sensores, los actuadores, todo lo que sea tu equipamiento OT que se va a comunicar con el PLC para que todo ese escenario sea ideal. No sé si hay otra pregunta o estamos bien. ¿Cuál? Es Clarity. Clarity. Clarity, Nozomi, hay un montón. Nosotros utilizamos Clarity y conoce súper bien, pero está Nozomi, Tenable, o sea, hay un montón de variantes. Eso... Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Nada, es viernes, así que no queremos molestarlos más, los liberamos y gracias nuevamente.